El Señor les bendiga. Y vamos a pasar a la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos hable, que el Señor nos eduque a través de su palabra y que nos ayude a vivir conforme a ella. Es su deseo. El día de hoy, hermanos, ustedes saben que estamos estudiando de manera continua el Evangelio de Juan, de manera expositiva. Los hermanos han estado compartiéndoles acerca de esto. Pero bueno, el día de hoy tengo el privilegio, la oportunidad de compartir con ustedes la palabra, y yo quisiera abrir un paréntesis en la línea de estudio que los hermanos han estado compartiendo con ustedes y tratar de aprovechar este día para tratar con ustedes otro tema aparte del Evangelio de Juan, y que tiene que ver mucho con lo que hemos estado teniendo en otras reuniones, aparte de nuestras reuniones dominicales, respecto de la familia. Dios y es parte del objetivo de la enseñanza de hoy, es mostrarte que Dios tiene un interés especial en la familia. El título de esta enseñanza: la adoración familiar, el modelo de Dios. Es básicamente lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, hermano. Y dentro de las cosas que tengo el propósito y he pedido la ayuda del Señor para que así sea, es que nosotros podamos entender cómo es el modelo de vida que Dios quiere para su pueblo. Dentro de las cosas que vamos a estar viendo, miraremos algunos pasajes donde el Señor nos muestra claramente el peligro y el riesgo que existe cuando nosotros vivimos inmersos en una sociedad, gracias hermano, en una sociedad secular, en una sociedad incrédula, en una sociedad inconversa. Cuando nosotros vivimos inmersos en una sociedad así, tenemos un enorme riesgo de aprender de ellos, de aprender de sus costumbres, de aprender de cómo piensan, de cómo hacen las cosas en sus formas, obviamente no bíblicas. Y el riesgo es que nosotros aprendamos de eso, que el pueblo de Dios aprenda de eso y que viva conforme a eso y que tome decisiones conforme a eso y que haga y organice su estilo de vida, su familia, su matrimonio, sus hijos conforme a eso. Que aprendamos de las naciones paganas, como él en el Antiguo Testamento advertía a su pueblo y quería enseñarlos y educarlos para que no vivieran conforme a eso. Entonces, por eso el título, la adoración familiar, es el modelo de Dios. A Dios le interesa que le adoremos, le amemos, le sirvamos, nos consagremos como familia, pero dentro de la cosmovisión que Él nos transmite a través de su palabra. Entendamos adoración no meramente como algo que acabamos de hacer ahorita, de cantarle unos cantos y de decirle palabras de nuestro corazón. Entendamos adoración como consagración. Entendamos adoración como el modelo de amar y servir a Dios y no solamente de cantar. Cuando yo hable de adoración en esta enseñanza, me estaré refiriendo a eso, a nuestra manera de amar y servir a Dios. Y claramente en la Escritura está explicado, delineado, detallado la forma en que Dios quiere que nosotros hagamos eso. Y Dios nos quiere educar. Acompáñame en tu Biblia a Romanos
capítulo número 12 como un texto introductorio a esto que vamos a estar hablando. Romanos capítulo 12. Leeremos versículo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hago una pausa en este primer versículo. Notemos el énfasis, notemos la seriedad con la que el apóstol Pablo nos encomienda esto, nos está llamando y nos dice: hermanos, les ruego. Y ese ruego lo pone en una plataforma que él está pensando que a los que tememos a Dios, que a los que amamos a Dios, eso nos va a impactar, nos va a mover. Les ruego por las misericordias de Dios, como diciendo: si tú crees que el Señor ha tenido grandes misericordias contigo, con tu familia, si crees que el Señor ha sido bueno contigo, te ha bendecido, te ha rescatado, por esas misericordias yo te ruego que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Que toda nuestra vida, hermanos, esté inmerso en un culto a Dios, pero un culto racional, es decir, que nuestra razón, nuestro entendimiento esté involucrado, pero ese entendimiento, dice el versículo número 2, que tiene que estar renovado. Dice el verso 2: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que está diciendo básicamente es que cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros servimos al Señor, nosotros tenemos que hacerlo con una mente transformada y renovada por la misma palabra del Señor, reeducada. Porque resulta, hermanos, que cuando llegamos a Cristo, después de haber andado no sé cuántos años en un mundo secular, en un mundo inconverso, en un mundo impío, nosotros ese tiempo que anduvimos alejados de Dios en ese mundo impío, practicando y viviendo de una manera impía, aprendimos muchas cosas impías. Aprendimos a hacer muchas cosas impías. Si el Señor nos alcanza en la juventud, bueno, pues ya aprendimos en el mundo nosotros a vivir una juventud no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme al mundo. Si nosotros llegamos ya casados en el matrimonio y con hijos al Señor, bueno, pues ya muchos años vivimos viviendo nuestro matrimonio como lo vive el mundo y no como lo dice la Escritura. Ya educamos, y lo pongo entre comillas, a nuestros hijos de una manera como lo dice el mundo y no como lo dice la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros llegamos a Dios, el Señor Jesús dijo una cosa: te es necesario nacer de nuevo. Y está hablando de una transformación de naturaleza, de nuestra naturaleza mala, a una naturaleza ahora en Cristo. Y eso implica también un reseteo de nuestra mente, hermanos. El nacer de nuevo implica empezar de nuevo, implica resetear tu mente. De hecho, el arrepentimiento, cuando el Señor Jesús habla de que es necesario arrepentirnos y creer cuando venimos a Dios, el arrepentimiento, más allá de muchas lágrimas, más allá de llorar, más allá de decir perdóname por esto y por lo otro, en esencia lo que quiere decir el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de forma de mirar las cosas. Eso es el arrepentimiento bíblico, hermanos. Más allá de llorar, más allá de repetir una oración pidiendo perdón, más allá de eso, en esencia tiene que haber un cambio. Y en la mayoría de los casos es un cambio de 180 grados. De tal forma que si yo iba caminando para allá, ahora tengo que caminar en sentido contrario de cómo iba mi vida en el mundo. Y ahora me tengo que volver a los principios de Dios. Un reseteo
en muchas áreas de nuestra vida. Y eso es básicamente lo que yo te quiero mostrar el día de hoy. Porque el riesgo, el gran riesgo es que nosotros querramos seguir viviendo nuestro cristianismo con principios paganos, con principios del mundo, con principios impíos. Y sigamos creyendo que nosotros estamos agradando a Dios, pero en realidad estamos viviendo en muchas áreas de nuestra vida de manera contraria a la voluntad de Dios. Bien, entonces yo le decía, estamos ya haciendo ese paréntesis, y hoy quiero compartir este mensaje respecto a la visión bíblica de nuestra vida, de la familia, porque existe ese riesgo. Va a ser necesario que conforme vayamos escuchando la palabra del Señor, nosotros vayamos aplicándonos esa palabra, y si queremos que el Señor nos ayude, tenemos que ser humildes y reconocer aquellos aspectos y áreas de nuestra vida que no están conforme a la visión bíblica, que no están conforme a la voluntad de Dios, y que hemos querido vivir conforme lo viven los pueblos inconversos, las familias inconversas, las personas inconversas. Ya sea por un desconocimiento de los principios o por una desobediencia franca a los principios bíblicos acerca de la vida familiar cristiana. Porque como yo les decía, muchas cosas las hacemos como lo hacen los pueblos inconversos de la tierra, como vive nuestra sociedad sin Dios. Y si nosotros de verdad queremos ser luz del mundo, si nosotros queremos ser de la tierra, si nosotros queremos dar el mensaje correcto al mundo que se pierde, al mundo perdido, al mundo no salvo, de que Dios es un Dios vivo y verdadero, de que Dios es un Dios poderoso, de que Dios es un Dios transformador, de que nuestro Dios es un Dios que cambia vidas, que transforma matrimonios, que transforma familias completas, hemos de vivir conforme a eso, si es que de verdad queremos transmitir ese mensaje al mundo de allá afuera. Hay algunas cuestiones, y lo pongo como ejemplo, en la que nosotros queremos vivir en áreas de nuestra vida como lo hacen ellos, como lo hacen los pueblos de la tierra. Y con esto yo quiero establecer el fundamento de por qué es necesario que hablemos de esto. Queremos vivir nuestro matrimonio, por ejemplo, como lo viven los mundos, las familias de allá afuera, los matrimonios sin Dios. Queremos vivir el matrimonio, o muchas familias cristianas viven su matrimonio como se organizan los matrimonios sin Dios. El padre y la madre, por ejemplo, en cuestiones económicas, no les interesa qué dice Dios conforme a eso. Ellos dicen, pienso que lo mejor es esto, pienso que pues para tener una vida económica desahogada, pues lo mejor es que trabajemos los dos. Y bueno, pues le decimos a mi mamá que nos cuida a nuestros hijos para que nos dé tiempo de poder trabajar los dos. La esposa dice, bueno, pues yo estudié una carrera y pues mi deseo es ejercer mi carrera, entonces yo no quiero tener hijos ahorita. Y si por ahí algo falló y tuvieron un hijo, quedó embarazada, inmediatamente ya está pensando qué voy a hacer. Se me hace que voy a hablar con mi mamá para ver si me lo cuida. En lo que yo tengo que ir a trabajar porque yo para eso estudié, porque yo para eso hice esto. Y entonces esas formas como ellos piensan, los cristianos empiezan a adoptar formas como estas en la manera en que toman decisiones, en el orden jerárquico, ¿no? El día de hoy hablar de la sujeción de la esposa al esposo de manera bíblica, y lo aclaro, de manera bíblica, porque el machismo es una realidad de nuestro país y en muchas familias mexicanas el machismo es una realidad y no podemos negarlo, es un problema real el machismo, pero el día de hoy existe ahora la contraparte, la otra corriente, el empoderamiento de la mujer en el sentido del feminismo radical, donde la mujer dice yo no necesito de ningún hombre. Y cuando hablamos de esto, el tema de la sujeción de la esposa, de la sujeción bíblica a la esposa,
no es un tema popular, no es políticamente correcto hablar de eso ya desde espacios públicos, porque ya es una ofensa para muchas mujeres y lo piensan así. Y ¿sabe cuál es lo más grave? Que tanto el machismo está infiltrado en muchos hogares cristianos, como el feminismo radical se está infiltrando en la mente de muchas mujeres cristianas. Y es en base a eso en que están queriendo organizar sus matrimonios, queriendo organizar sus familias. Y no están volteando a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, cómo Dios quiere, cómo Dios dijo que se organiza un matrimonio. La hombría que Dios demanda de un varón que se porte varonilmente, el día de hoy está siendo muy atacado. La familia en general está siendo muy atacada por nuestra sociedad y está siendo muy difundido todo esto. El gobierno mismo está tomando una parte activa en la difusión de valores antifamilia, de valores antimatrimonio, de valores anti crianza de los hijos. Y por eso es que se le ha dado mucha difusión y hay mucha difusión, y entonces esto está llegando a la mente, a los oídos de nuestros jóvenes, y muchos de ellos están diciendo amén a eso. Joven, no te cases, disfruta tu juventud, viaja, conoce, prepárate, gana dinero, diviértete. Y los jóvenes dicen amén, aleluya. Así es como yo quisiera vivir. Porque no tienen claridad, o como lo dije en un principio, o lo desconocen o abiertamente se rebelan a los principios y fundamentos bíblicos. Queremos escoger esposa como lo hacen los inconversos. Nuestros jóvenes se han llenado de psicología, se han llenado de muchos pensamientos humanistas, de tal forma que hasta la manera de escoger esposa lo quieren hacer como los inconversos. Quieren tener un noviazgo permisivo, impío, como lo tienen los inconversos, muchos de ellos. Cuando le platicas, cuando les comentas a los jóvenes de cómo en la Biblia los hombres de Dios escogieron esposas, dicen, no, eso es muy extremo, eso es muy radical, hermano. Y no te creen, algunos te tachan de legalista, no le creen a Dios. Y entonces prefieren adoptar formas de cómo lo hacen los inconversos, de cómo lo hacen los impíos. Y quieren pasar sus vidas como lo hacen ellos. El día de hoy yo le decía, hay un ataque contra el matrimonio y a los jóvenes le dicen, lo peor que puedes hacer es casarte. Y los jóvenes se llenan de ese pensamiento, lo peor que puedo hacer es casarme. A las jovencitas le dicen, lo peor que puedes hacer es tener hijos. Y las jovencitas cristianas dicen, lo peor que puedo hacer es tener hijos. Cuando la Biblia te dice que el que haya esposa haya el bien, cuando la Escritura te dice que los hijos son una herencia del Señor. Pero por estar poniendo atención a lo que se dice allá afuera, se están llenando nuestros jóvenes, nuestras iglesias, nuestras familias de valores antifamilia, antimatrimonio, anti-hijos. Y eso es lo más preocupante, que dentro de la iglesia tenemos ese tipo de pensamientos. Quieren depender de los sentimientos para escoger esposa. Y aún a pesar de que ellos miran cómo les va a los matrimonios allá afuera sin Dios, que quisieron depender de los sentimientos para casarse, que quisieron depender del atractivo físico para casarse, las estadísticas son alarmantes en cuanto a divorcios. Las estadísticas son alarmantes en cuanto a desintegración familiar. ¿Por qué? Porque son familias que se formaron en base a sentimientos efímeros. Son familias que se fundaron en base a atracción física, cuando claramente la Escritura nos dice que eso no es algo sólido. Pero se están llenando de este tipo de filosofías, de este tipo de pensamientos, y conforme eso hacen y conforme eso actúan.
Cuando hablamos de la educación de nuestros hijos, los padres están queriendo educar, y otra vez lo pongo entre comillas, educar a nuestros hijos como lo hacen ellos. Se están llenando de pensamientos psicológicos, psicología barata, de que no uses la corrección con tus hijos, les vas a hacer mucho daño, los vas a traumar, cuando claramente la Escritura habla de un uso sabio y bíblico de la corrección. Y iba a apuntarlo esto: la vara de la corrección no es agarrar a golpes a nuestros hijos solamente porque ya te desesperaron, porque ya te cansaron, porque ya te irritaron. Detrás de todo ello hay una vida de fe, de confianza en el Señor, porque la vara de la corrección no es una vara mágica, no son los golpes los que corrigen y enderezan a nuestros hijos. Es la gracia de Dios cuando se aplican en fe sus conceptos y sus principios. Pero se han llenado y nos hemos llenado y hemos creído que los hombres son más sabios que Dios. Y es por eso que el día de hoy no existe claridad en la mayoría de las familias cristianas para criar a sus hijos. Es más, ni siquiera hay un anhelo ferviente, fervoroso de que sus hijos caminen con el Señor. Eso sí, se esfuerzan mucho para darles la escuela, para que sean médicos, para que sean abogados, para que sean doctores, para que sean ingenieros. Se esfuerzan en trabajar, en sacar el dinero para poder aportar a una buena carrera, y algunos padres aspiran a universidades de paga. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que esté mal que eso sea tu prioridad cuando hablamos de criar hijos. Eso es lo que está mal. Tu visión, si tu propósito es formar un profesionista antes que formar un siervo de Dios, tu visión está muy corta. Tu visión es secular, tu visión no es cristiana, tu visión no es piadosa, tu visión es la visión que tienen los pueblos sin Dios allá afuera. Y es por eso que hay muchas familias cristianas o matrimonios cristianos que tienen hijos inconversos, eso sí, muy bien preparados, pero bien perdidos. Porque tu visión es esa, porque no hay fervor, porque no anhelas fervientemente que tus hijos amen, sirvan al Señor, que sean pastores, que sean misioneros. No anhelas eso, es así como que te viene un pensamiento, pero no es tu prioridad. Y en la manera en que vivimos y hacemos, lo reflejamos. Te has llenado del pensamiento del mundo, queriendo darles la misma educación que los inconversos le dan a sus hijos. Que los eduque el gobierno. Y los cristianos dicen que los eduque el gobierno. Cuando claramente hemos expuesto y hemos dicho, hemos denunciado que el gobierno no es un gobierno creyente, no es un gobierno que quiere exaltar a Cristo. Son gobiernos, todos nuestros gobiernos, no estoy hablando de partidos, estoy hablando de todos aquellos gobiernos que han pasado por nuestro país, que no aman al Señor, que no tienen el propósito de amar al Señor, de servir al Señor. Por lo tanto, los planes escolares no tienen el propósito de dirigir a tus hijos al Señor. Todo lo contrario, tienen el plan estratégico de alejar a tus hijos del Señor. Pero como no es tu pasión, entonces tú dices, pues sí, que me los eduque el gobierno, porque yo aquí tengo muchas cosas que hacer, porque si no, qué fastidio tener a los chamacos todo el día en la casa. Definitivamente, viviendo de esta manera, nosotros perdemos mucho de la bendición de Dios para nuestras familias. Y la otra realidad que viene conjunto a esto es que nosotros estamos viviendo de manera contraria a lo que Dios quiere que vivamos. En otras palabras, en muchas áreas de nuestra vida estamos viviendo en desobediencia. Por eso el tema del día de hoy, hermanos. Porque es necesario que renovemos nuestro entendimiento, porque es necesario que renovemos nuestra mente, porque es necesario que si nosotros queremos amar al Señor, servir al Señor y agradar al Señor con nuestras vidas, es necesario que nosotros entendamos, aprendamos cuál es la manera de vivir que Él quiere de nosotros, cómo quiere que vivan los matrimonios, cómo se organizan los matrimonios, cómo se organizan los padres, si se deben organizar para criar a sus hijos. Es necesario que nosotros profundicemos en la palabra del Señor.
Acompáñame en tu Biblia, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo número 9. Dice así la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero comentarles algunas cosas respecto de este texto. Para este momento, hermanos, para este momento que el Señor está hablando aquí al pueblo, ya había pasado muchos años desde aquel día en que Dios le habló a Abraham allá en la tierra de Ur, y le dio indicaciones, le dio mandamientos y le dio promesas allá en el libro de Génesis. Ya había pasado algo de tiempo. También en aquel momento le había dicho que pues su pueblo, toda su descendencia, iba a pasar un periodo de prueba, siendo esclavos en la tierra de Egipto. Pero ya también para este tiempo ya había pasado algo de tiempo desde que el Señor liberó a Israel de aquella esclavitud egipcia por mano de Moisés, y que les había prometido ya una tierra buena para vivir. Y sin embargo, es aquí, cuando estamos leyendo nosotros, es en este momento que esas tierras que el Señor le había prometido a su pueblo estaban ocupadas por pueblos paganos, con costumbres paganas, con formas de vivir paganos, con dioses paganos a los que servían, a los que adoraban. Esa tierra prometida estaba plagada de gente inconversa, con estilos de vida totalmente apartados de la cosmovisión de Dios, de cómo Él mira todas las cosas y entiende cómo es que se tienen que vivir para honrarlo y para agradarlo. Y en el momento previo de entrar a poseer esa tierra, que el pueblo de Israel iba a entrar a poseer esa tierra que Dios había dado y les había prometido a través de Moisés, Él encarga precisamente a Moisés, este momento solemne para hablar con el pueblo y para instruirlo. Es decir, antes de que entraran en esa confrontación cultural, vamos a llamarlo así, antes de que entraran a ese momento de riesgo donde iban a interactuar con otras familias, con otras costumbres diferentes a las que Dios les estaba enseñando,
Dios le dice a Moisés: instruye a mi pueblo, diles esto, háblales, edúcales, adviérteles, prepáralos para esta guerra cultural a la que van a entrar. Una guerra espiritual sí, pero una guerra cultural también. Prepáralos. Y es ahí donde estamos leyendo nosotros estos versículos. Deuteronomio 6, verso 1, dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios mandó que os enseñase. ¿De cuáles está hablando? Bueno, pues está hablando de todas aquellas instrucciones, de todo lo que Dios ya les había mostrado a Moisés para que éste instruyera al pueblo. Para este momento, el pueblo de Dios ya tenía instrucción, ya estaba instruido, ya tenía los mandamientos. Ustedes recordarán los mandamientos y el principal mandamiento, cuando tú lo lees, como está relatado en Génesis, en Éxodo, perdón, en el libro de Éxodo, los mandamientos comienzan: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué era esa instrucción? Era lógico, es lógico, porque iban a entrar a una tierra donde las personas y las familias adoraban ídolos. No adoraban al Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, el Señor les está enseñando y les está diciendo: vas a entrar a una tierra donde las familias adoran imágenes, adoran ídolos. Tú no hagas así. Tú no te postres ante esos ídolos. Tú no te hagas de imagen, ninguna imagen ni semejanza. Tú no debes hacer eso. Y los empieza a instruir. Y así, cada uno de esos mandamientos tenían un propósito específico para contrarrestar la cultura de la sociedad a la que iban a entrar a vivir. Y era obvio que iban a tener de alguna manera acercamiento con esas familias, y el riesgo era que ellos aprendieran a hacer de la manera que ellos hacían. Por eso la instrucción previa a su pueblo. Ellos hacen ídolos de piedra y tú no lo hagas. Ellos se postran a ellos, tú no lo hagas. Tú tienes un solo Dios. A Él lo honrarás, a Él solo servirás. Y lo mismo, no matarás. ¿Por qué? Porque en las culturas paganas eso era lo que se hacía. Y además se practicaban rituales con sacrificios humanos y todo ello. Y lo mismo Dios diciéndoles: ellos hacen esto, tú no lo hagas. En los pueblos paganos no hay una costumbre de honrar a padre y a madre. Tú no hagas eso, tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. En aquellos lugares andan codiciando a las propiedades de los demás y no tienen respeto por la propiedad privada. Tú no lo hagas. Dios instruyendo a su pueblo para que no haga conforme a las familias que no le conocen, conforme a las familias paganas. Y por eso es que aquí le dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos, como diciéndoles: esta es la forma en la que tienes que vivir aún en medio de esta cultura impía, aún en medio de esta cultura pagana. Así es como tú tienes que vivir, de esta manera, de esta forma. Después sigue diciendo: para que los pongáis por obra. Esto es la parte más importante y más interesante de los mandamientos, porque hay gente que se sabe los mandamientos, hay muchos otros que ni siquiera eso, ¿no? Que ni siquiera los 10 mandamientos se saben en orden. Ese es otro tema. Pero lo importante es, les está diciendo: para que los pongas por obra. No solamente para que los pongas en un cuadro muy bonito que diga los 10 mandamientos con un marco de madera fina, de madera bonita, y para que lo pongas en tu sala o en tu cuarto. Para que los pongas por obra.
para que vivas conforme a eso, aun a pesar de la invitación o del riesgo de contaminación de la cultura pagana. Tú no vivas así, tú vive conforme a esto que yo te estoy mandando, que yo te estoy diciendo. ¿Dónde? Dice el versículo, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Cuál era la razón, hermanos? Te lo he venido diciendo. Porque esa tierra estaba llena de paganos, con ideas paganas, con forma de vivir paganas. Todo ello contrario a la voluntad de Dios. Y el Señor, vamos a llamarlo así, los está vacunando. Les está diciendo, no te contamines con eso. No aprendas a vivir como ellos viven. Eso es lo que les está diciendo en todo esto. Te voy a meter a una tierra donde hay riesgos, con peligro de que te contamines y de que aprendas a hacer como ellos y termines haciendo como ellos. Por eso es que yo te estoy dando estos mandamientos y te estoy educando en la manera en cómo debes vivir, en cómo te debes conducir como persona que adoras al Dios vivo y verdadero, como esposo, como esposa que adoran al Dios vivo y verdadero, como padres que adoran al Dios vivo y verdadero, cómo deben criar a sus hijos, como hijos, cómo se tienen que comportar, y hijos que adoran al Dios vivo y verdadero, ustedes se tienen que comportar de esta manera. Verso número 2 de lo que estamos leyendo dice, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo se hace esto de temer a Jehová tu Dios? Dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Previo a esto dijo, para que pongas por obra. Y aquí nos está diciendo, para que guardes sus mandamientos y los estatutos que yo te mando. Está haciendo un énfasis en la importancia de vivir lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice. Y es que es así la manera en que nosotros demostramos un respeto real a Dios, obedeciéndolo. La obediencia, hermanos, es un sello, un distintivo del pueblo de Dios, del pueblo verdadero de Dios. La obediencia, repito, es un distintivo del verdadero pueblo de Dios. Y es necesario remarcar esto porque el día de hoy hay muchas personas que dicen conocer a Dios, hay muchas personas que dicen amar a Dios, hay muchas personas que dicen conocer de Dios, pero su vida no refleja una obediencia a los mandamientos de Dios. Y el día de hoy es necesario hacer notar esa diferencia. No es a quién dices que sirves y a quién dices que amas. La obediencia a Dios es un distintivo del verdadero pueblo del Señor. No quien canta más bonito, no quien se sabe más versículos de la Biblia, no quien no falta a la reunión de domingo, porque además más adelante estos versículos vamos a ver cómo dice que todas esas cosas las debemos hacer todos los días de nuestra vida, no solamente los domingos. Y hay gente que solamente es cristiana los domingos. La obediencia es un distintivo del pueblo de Dios. No importa qué hagamos, no importa qué talentos tengamos, si nuestra vida no se caracteriza por una obediencia a la palabra de Dios, tienes que revisar tu cristianismo, a los principios. Hermanos, es escandalosa la forma y la condición en la que se encuentran muchos matrimonios cristianos. Es escandalosa porque no hay obediencia a la palabra de Dios, porque el varón no asume la responsabilidad que Dios ha delegado como cabeza del hogar en un liderazgo piadoso, no asume ese papel. Y porque la esposa no asume el papel de ser ayuda idónea, de sujetarse y someterse a su esposo. Y porque los padres no asumen la responsabilidad que Dios ha dejado de criar a sus hijos. Y el día de hoy hay muchas familias en una condición escandalosa, lamentable.
lamentable, porque no hay obediencia a la palabra de Dios, porque oyen lo que Dios dice, pero hacen lo que mejor les parece. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, verso 2, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y luego dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? ¿Qué está mostrando el Señor aquí? El deseo de bendecir a las familias, el deseo de que las familias le adoren de manera conjunta, de manera familiar. El Señor tiene un interés especial en las familias. Él quiere que le temamos y que le sirvamos y que le obedezcamos. Dice tú, primeramente nosotros de manera personal, primeramente el Padre, que definitivamente tenemos la mayor responsabilidad delante de Dios respecto de nuestra familia. Somos nosotros los esposos los que vamos a dar cuenta de nuestra esposa. Somos nosotros los padres los que vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Y primeramente tiene que haber una adoración verdadera, genuina, por parte del Padre hacia Dios, una entrega, una consagración, un ejemplo. La madre después de ello, una madre piadosa, una madre que de veras primeramente respete las ordenanzas del Señor. He visto cómo les cuesta a muchas de las mujeres, a muchas hermanas, ser obedientes a la palabra del Señor y al orden que Dios ha establecido. Mujeres críen a sus hijos. No, yo ¿por qué? Tenemos las mismas obligaciones, tú también eres el padre. Yo también me quiero ir a trabajar, yo también quiero ejercer mi profesión. Para que temas a Jehová, tu Dios, y guardes todos sus estatutos y mandamientos. Tú, primeramente nosotros, hermanos, primeramente los padres, primeramente los esposos en el matrimonio, las esposas, y después dice tu hijo. Y fíjate cómo Dios quiere bendecirnos de generación en generación. Y el hijo de tu hijo. Si tu hijo abraza la fe, ama al Señor, camina con el Señor, cuando Él se case, esta promesa será para Él. Y entonces la promesa será para sus hijos y los hijos de sus hijos. Y entonces la bendición de Dios se va a ir extendiendo de generación en generación, de tal forma que la bendición ya para nosotros no solamente va a alcanzar hasta nuestros nietos, sino hasta nuestros bisnietos, hasta nuestros tataranietos, como ha querido el Señor hacer por siempre. El asunto es que, como no tenemos esta visión, nos sentimos muy contentos y muy gozosos de que ya nos salvó a nosotros, pero nos olvidamos de los mecanismos y las formas que el Señor ha puesto para poder alcanzar a la siguiente generación, que son nuestros hijos. Y entonces tenemos padres ausentes, padres descuidados, madres amargadas, madres descuidadas, que no quieren atender a sus hijos, que no quieren criarlos, que no tienen tiempo para sentarse a orar con ellos, a leer la Biblia con ellos, a instruirlos en la palabra de Dios. No tienen tiempo de aplicar los principios bíblicos básicos para criarlos, como son el amor, el ejemplo, la instrucción bíblica y la disciplina bíblica. No tienen tiempo para hacer eso. Están muy ocupados en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus actividades. Están muy ocupados y no hay una crianza bíblica verdadera para con sus hijos. Padres que se dicen ser cristianos y que no tienen el mínimo entendimiento de por qué se disciplina un hijo y cómo se disciplina un hijo. Padres que se dicen ser cristianos y que no dedican tiempo a la semana para sentarse a orar con sus hijos, a explicarles la palabra de Dios. No tienen tiempo. Y por eso es que vemos hoy generaciones creciendo y saliendo, donde nuestros adolescentes, al momento de llegar a esa etapa, ya no quieren saber del Señor. ¿Qué decir cuando ya son jóvenes mayores? Ya no quieren saber del Señor. Ya no quieren saber de la iglesia, ya no quieren saber de la palabra de Dios, porque sus padres se encargaron de hacerlos indiferentes.
a la palabra del Señor. ¿Hasta dónde nos quiere bendecir el Señor en nuestras vidas? De generación en generación. A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y que cuando tus hijos se vuelvan al Señor y tengan sus familias, esta promesa sea para ellos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Y que cuando tus nietos se vuelvan caminando con el Señor, hagan sus familias, esta promesa sea para ellos, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. De tal forma que haya un historial, una generación de creyentes entregados sirviendo al Señor. ¿En qué consiste esta bendición? Porque si nosotros leemos lo que sigue diciendo, dice así, verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, no solamente los domingos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Está hablando de bendición, hermanos. Está hablando de bendición. Y esa bendición es importante entenderla, porque yo decía, cuando tú tienes una mente secularizada, aunque llegas todos los domingos a escuchar la palabra de Dios, aunque debieras estar estudiando en tu casa todos los días la palabra de Dios, tienes una mente secularizada, y cuando oyes de la bendición de Dios, qué terrible si es así, es que tú estás pensando, Dios quiere que mi hijo sea un profesionista exitoso. Dios quiere que mis hijos sean prósperos económicamente en este mundo y en esta tierra. Es que quiere que mis hijos sean exitosos. Si tu pensamiento es ese y tus prioridades están enfocadas a eso, tú tienes una mente secularizada. Tú has adoptado las formas de este mundo. El mayor anhelo de un padre piadoso, de una madre piadosa en relación a su familia, es que sus hijos sean siervos del Señor. Es que sus hijas sean siervas del Señor. Y si eso es una prioridad para ti, tú vas a estar encaminando todos tus esfuerzos en base a eso, conforme a eso. Pero si tu prioridad es que sean profesionistas exitosos en esta tierra económicamente, entonces tus prioridades van a ser, te voy a pagar una buena escuela, métete a esto, métete al otro, métete aquí, métete allá, prepárate de esto, prepárate del otro. Esa es tu prioridad, por lo tanto tus acciones estarán enfocadas respecto de eso. Qué glorioso es que nuestra sociedad se pueda conformar por médicos cristianos. Y con eso te estoy aclarando que yo no tengo problema en que tus hijos se preparen. A mis hijos exijo que se preparen. No estoy peleado con que tus hijos terminen una profesión, que tus hijos sean abogados, sean médicos, sean ingenieros. Pero si no son creyentes, un día se van a perder. ¿Y de qué te sirvió sus éxitos? ¿De qué te sirvió tu título pegado en tu sala? ¿De qué te sirvió que le fuera muy bien económicamente? Si los vas a ver cómo sufren en un matrimonio destrozado. Si los vas a ver cómo sufren en un matrimonio desintegrado. La prioridad del padre cristiano y de la madre cristiana es tener hijos fervientes servidores del Señor. Esa es la bendición. Si no estamos en el Espíritu, vamos a estar pensando que lo material es la bendición, que el éxito es la bendición. Pero todo eso por la contaminación que adquieres al estar junto con una sociedad pagana y aprendiendo sus valores y aprendiendo sus prioridades. La mayor bendición
a nuestros hijos no es material, es espiritual. La mayor bendición y herencia que podemos dar a nuestros hijos es a Cristo. Es la salvación, es el perdón de sus pecados. Ojo, no estoy diciendo que nosotros salvemos a sus hijos, que nosotros, pero lo que sí estoy diciendo es que la palabra de Dios encomienda a los padres a que instruyan a sus hijos, a que los críen. Eso es lo que estoy diciendo. Obediencia. Y Dios bendice y honra esa obediencia de tal forma que un día ese trabajo que los padres han hecho, un día el Señor por su Espíritu Santo vendrá a tratar a sus hijos y su corazón estará preparado para responder adecuadamente a ese llamado. Y tus hijos escogerán a Cristo, abrazarán a Cristo y caminarán con Cristo. ¿Hasta dónde quiere el Señor bendecirnos? A los hijos de tus hijos. Qué triste es cuando el Señor nos perdona y nos salva. Y fíjese cómo lo digo, no debiera ser triste, ¿no? Qué gozo y qué alegría que el Señor nos perdone y nos salve. Pero lo triste es que cuando pasa eso, por ignorancia o desobediencia a la palabra de Dios, nuestros hijos se vayan al mundo. Y luego sus hijos también. Porque si ellos se van al mundo, es obvio, evidente que no van a instruir ellos a sus hijos. Y entonces también tendrás una generación. Tus nietos también se apartarán. Hermanos, a muchos de nosotros veníamos de una generación maldita. Nuestros abuelos vivieron lejos de Dios. Nuestros bisabuelos vivieron lejos de Dios. Nuestros tatarabuelos vivieron lejos de Dios. No veníamos de una generación de creyentes, de cristianos, de piedad, de fe. No. Vemos a nuestro alrededor cómo viven las familias de nuestros tíos, de nuestros primos. Da tristeza ver las vidas de muchos de ellos. Y el Señor tuvo cuidado y misericordia de salvarnos a nosotros, de darnos una oportunidad. ¿Cuántos de nosotros venimos de una generación de divorcios, de familias desintegradas? Y el Señor, por su gracia, quiso hacer una historia diferente con nosotros. Pero no solamente contigo quiere hacer esa diferencia. Él quiere que esa maldición se rompa desde ahí, de ahí en adelante, de tal forma que tu familia sea bendita en el Señor, la familia de tu hija sea bendita en el Señor, la familia de tu hijo sea bendita en el Señor, la familia de tus nietos sean benditos en el Señor. Ese es el deseo del Señor, esa es la voluntad del Señor. Él ha dejado todos los mecanismos, estatutos, principios, doctrina en su palabra para que eso pueda ser una realidad, para que eso pueda ser posible, para que las generaciones venideras en 20, 30 años también tengan creyentes cristianos fervorosos que sean luz, que sean sal en esta tierra. Pero por cuanto no hemos adoptado nosotros la cosmovisión bíblica, la cosmovisión del Señor, vivimos un cristianismo de supervivencia nosotros, con que no me pierda yo, con que no me vaya al mundo yo, con lo que el Señor quiere es que estemos conquistando y estemos conquistando también el alma de nuestros hijos. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y fíjate el énfasis, y cuida, está hablando de acciones intencionales, que al entender la voluntad de Dios, que al mirar nosotros la voluntad de Dios en su palabra, nosotros con convicción salgamos a hacer conforme a eso. No es un hecho fortuito, no es saber cómo me va, no es saber si lo logro, es tú de manera intencional cuida de ponerlos por obra. Convencido que esta es la verdad, convencido que Dios no se equivoca, convencido que Dios va a bendecir eso. Cuida intencionalmente de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Dios está hablando de bendiciones, Dios va a bendecir. Y aunque no es como muchos predicadores de la prosperidad dicen que Dios te va a hacer millonario, que Dios te va a hacer rico, y si tú siembras 1 millón, Él te va a regresar 100 millones. Sí está hablando de que el Señor nos va a bendecir. Aquí está hablando de lo que el Señor Jesús dijo cuando dijo: mira a los pájaros
que no trabajan y el Señor los alimenta. Mira las flores que no tienen esas responsabilidades que a ti el Señor te encargó, pero el Señor las viste. Por tanto, no te afanes en lo que has de vestir, en lo que has de comer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, necesidades básicas, vendrán por añadidura. Aún en tiempos como estos, donde la inflación está arriba del 8%, podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor. Si nosotros hacemos conforme a su deseo y mandato y le ponemos cuidado a nuestras familias, Él quiere bendecirnos, hermanos, como dice aquí. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy primeramente estarán sobre tu corazón. Yo no sé cuántos tenemos claro, hermanos, cuando nos volvimos al Señor, cuando nos convertimos al cristianismo, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, ¿cuántos tenemos claro que esto no es una sugerencia, lo que dice el verso número 5? No es una sugerencia. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si esto no está empapando todas tus prioridades en esta vida, revisa tu cristianismo, hermano. Porque el Señor está diciendo aquí que para poder ser pueblo de Él, para poder ser sus hijos, todo nuestro ser, nuestro todo, porque así lo dice, todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y en el Evangelio de Lucas el Señor le aumenta uno más, toda tu mente, tu todo tiene que ser del Señor. Y eso involucra y determina prioridades en nuestra vida, hermanos. Si tú recuerdas cómo lo dijo el Señor allá en Lucas, después dice que el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo te quiero decir una cosa: nunca podrás amar a tu prójimo como a ti mismo si primeramente no amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tú quieres que se arreglen los problemas en tu matrimonio, no es que primeramente trates de hacer ahí algunos parchecitos. No, pues sí, ya me voy a calmar, ya no voy a ser tan enojón, ya no voy a ser tan celosa, ya no voy a ser tan... No, lo que tienes que revisar es dónde está tu corazón. Porque si no estás amando al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, esa es la razón de tus problemas en tu matrimonio. Esa es la razón de tus problemas en tu paternidad. Esa es la razón de los problemas en tu familia. Que no estamos amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si nosotros tenemos problemas con nuestras relaciones hacia el lado, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros tíos, si tenemos problemas con nuestros semejantes, es porque estamos teniendo problemas con nuestra relación con Dios. La salud de nuestras relaciones horizontales depende de nuestra relación horizontal, hermanos. Esto es un principio. No podemos estar bien con nuestro prójimo si no estamos bien con Dios. Cuando matrimonios vienen a consejería bíblica porque están teniendo problemas los matrimonios, lo que nos enseña la Biblia y lo primero que tenemos que hacer los consejeros o los pastores es dirigir primeramente el enfoque a cómo está tu relación con Dios. No te puedo yo decir que vas a estar bien con tu esposo si primero no estás bien con tu Creador. No te puedo decir que vas a poder arreglar el asunto con tu esposa si primeramente no arreglas las cosas con tu Señor. Amar a tu prójimo como a ti mismo no podrás hacerlo si no amas a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un principio, es un hecho. Cuando tú quieres arreglar las cosas con tu prójimo sin arreglar primero tu vida con Dios, vas a fracasar.
Y muchos terminan frustrados porque, hermano, ya le eché ganas, ya quise cambiar, ya le pedí que cambiara, ya hablamos, ya platicamos, pero no se compone el asunto, se compone un tiempo, se compone mal. La razón es esta: arregla tu vida con Dios primeramente. Mujeres amargadas, padres irresponsables, arregla tu vida con Dios, porque no existe terapia psicológica ni consejería pastoral que pueda cambiar eso. Si tu corazón no está vuelto a Dios, no habrá palabra de la Escritura que te impacte. Así como menosprecias tu relación con Dios, así menospreciarás la palabra y el consejo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente sobre tu corazón. Entiéndelas, atesóralas, obedécelas tú primeramente. Estando todo emproblemado en tu matrimonio, no podrás instruir a tus hijos, porque tus hijos actúan más por lo que ven que por lo que oyen. No puede haber familia piadosa si primeramente papá no está adorando a Dios, si primeramente mamá no está adorando a Dios. ¿Cuánto daño hace una esposa o madre que no está consagrada a Dios? Claramente la Biblia dice que la mujer sabia, temerosa de Dios, edifica su casa. Se nota en un hogar cuando hay una madre piadosa, porque el principio es que esa mujer va a ser un instrumento en las manos de Dios para que su hogar sea edificado, para que prospere en amor, en armonía. Pero la mala con sus manos la destruye, con su amargura la destruye, con sus celos descontrolados la destruye, con su ira, enojos constantes la destruye. Y lo mismo sucede cuánto daño hace un esposo que no está consagrado a Dios. Su distanciamiento, su lejanía, su irresponsabilidad en cuanto a lo que Dios le ha mandado, cuánto daño hace a una casa, a un hogar, a su matrimonio. Verso 7: y la repetirás a tus hijos. Una vez que el padre y la madre están consagrados al Señor, una vez que el padre y la madre están en la determinación de vivir para el Señor, el mandato claro, directo del Señor es: repítelas a tus hijos. No solamente estés conformada con que el domingo la llevo a la escuela dominical y ahí las hermanas que les hablen de Dios. Repítelas a tus hijos. Versículos atrás leíamos que decía: todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Un padre, una madre que no ame a Dios con todo su corazón no va a repetir las cosas de Dios a sus hijos, no lo va a hacer, porque no está en sus prioridades, porque no es importante para ellos. No lo repetirá a sus hijos. Y el mandato de Dios es: repetirás a tus hijos. Amados hermanos, si Dios no es nuestro todo, difícilmente transmitiremos un conocimiento verdadero, eficaz acerca de Dios a nuestros hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En resumen, todo el tiempo, en todo lugar. Eso habla de prioridades, hermano. Eso habla de prioridades. Lo que está mostrando aquí el Señor en este versículo es que en el corazón de un padre cristiano, en el corazón de una madre cristiana fervorosa, habrá esta prioridad. Y la prioridad es la palabra de Dios para mis hijos en todo lugar, en todo tiempo. Ese es el resumen de esto. Cuando estés en tu casa y cuando estés por el camino, o sea, dentro de tu casa o fuera de tu casa. Cuando te levantes y al acostarte, todo el tiempo.
en todo lugar. El padre piadoso tendrá prioridad de estar instruyendo a sus hijos para enseñarles el carácter del Señor, para enseñarles los principios del Señor, para instruirlos, para darles ejemplo, para amarlos y para corregirlos también. Prioridades. Querido padre, amada hermana, que eres madre, que eres esposa, si esto no haces, entiéndelo hoy, no está en tus prioridades. Y si no ha estado en tus prioridades, algo no está bien en tu caminar cristiano. Y va a seguir dándote problemas siempre. Y muy probablemente tus hijos no quieran conocer a un Dios que primeramente a ti no te transformó. Si descuidas este mandato durante la niñez de tus hijos, te va a ser mucho más difícil durante la adolescencia. No imposible, porque no quiero desanimar a los que no lo hicieron y ya tienen hijos adolescentes. No imposible, el Señor te puede ayudar si te consagras, si te entregas, si te determinas a ser obediente a Dios y a trabajar en esa dirección. Verso 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Todo esto, hermanos, todo esto en la cultura judía se le conoce como el Shema. El Shema judío, que bueno, en ellos incluye otras porciones de la Escritura, como por ejemplo Deuteronomio 11, verso 13 y verso 28. Al verso 28 te quiero leer rápidamente esto. Solamente algunos versículos para no tomar más tiempo de esto. Te quiero leer, por ejemplo, verso 18, por tanto, del capítulo 11: pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Verso 19: las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que te quiero mostrar con esto? Que el Señor está siendo muy enfático. Ya lo vimos en el capítulo número 6 y en el capítulo número 11 lo vuelve a repetir. Dios está haciendo énfasis, y está haciendo énfasis porque para Él es muy importante. Verso 22: porque si guardares cuidadosamente todos los mandamientos que yo te prescribo para que los cumplas, si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiendo en Él. Lo que pasa es que estaba pasando esto, estaban a punto de entrar en contacto con culturas paganas, y el Señor quería que ellos tuvieran muy claro qué es lo que tienen que hacer en todas las situaciones de su vida, y que no empezaran a ser como los pueblos paganos. ¿Cuál fue la historia? ¿Qué es lo que nos dice la historia y las demás porciones del Antiguo Testamento? Lo que vemos es que el pueblo de Israel no obedeció, no entendió e hicieron como las naciones paganas. Estaban adorando ídolos, estaban sacrificando a sus hijos, estaban en inmoralidades sexuales, haciendo como los paganos. Hermanos, todas esas cosas están escritas para los otros que hemos alcanzado estos últimos tiempos, para que no hagamos como ellos. Pero triste es que no aprendemos y seguimos haciendo como ellos. Los matrimonios viven como matrimonios paganos. Los matrimonios cristianos viven como matrimonios paganos. Los padres cristianos tratan a sus hijos como los padres paganos, porque no tienes una cosmovisión bíblica o porque no quieres hacer conforme de ella. El Señor es muy claro en esto. Verso 26, hablando de este contexto, de esto que estamos hablando. Verso 22 dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios no está jugando. Para Dios es muy serio esto que está hablando, hermanos. Y Él aquí nos está diciendo: solamente hay dos caminos, no hay más caminos. Solamente hay dos caminos, no hay un camino neutro.
Solamente hay dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Qué fuerte es cuando nosotros leemos en la palabra de Dios versículos como este, donde dice que la maldición de Jehová está en la casa del impío. Qué textos tan fuertes. Hermanos, nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, es amor, lleno de gracia, perdonador. Pero el autor de Hebreos se encarga de recordarnos y que no se nos olvide que nuestro Dios es fuego consumidor. Y aquí el Señor lo está reafirmando diciéndote: no hay más caminos, solamente hay dos. He aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartéis del camino que yo os he ordenado. O sea, si no haces conforme te digo y haces como si te da la gana, lo que vas a ver en tu familia es maldición, no la bendición del Señor. No sé cuántos estén viviendo en eso. Pero el camino está claramente delimitado, hermanos. No solamente hablo a padres, hablo a hermanos solteros, hablo a jóvenes. Que el día de hoy tenemos una guerra cultural, una guerra ideológica. El feminismo se está infiltrando en las iglesias y en matrimonios cristianos y en mujeres jóvenes cristianas, de tal forma que dicen: yo hijos, no hombre, fuchi, la guácala. Piensas como una mundana. Y el varón dice: casarme, no hombre, ni que estuviera loco. Tienes una mente mundana. Tienes una mente mundana. Ya te ganó la ideología, la guerra ideológica ya te ganó. Ya estás viviendo conforme a la cultura impía, pagana. La maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Cómo están nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo está nuestra familia? Este pasaje de Deuteronomio 6 claramente nos enseña, nos educa cuál ha de ser el camino. Verso 5: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Habla de la adoración personal, la adoración que cada quien debemos profesarle al Señor. El verso 6: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, adoración personal de los padres. El verso 7: la repetirás a tus hijos. Nos está enseñando que los padres somos responsables de enseñarles a nuestros hijos a adorar, para que la bendición de Él esté en nuestras casas, esté en nuestras familias, esté en nuestro matrimonio, esté en nuestros hijos. Una de las causas de la decadencia de la fe cristiana en nuestros tiempos es que los padres no están adorando a Dios, ni están enseñando a sus hijos a hacerlo. La adoración familiar está abandonada, hermanos, porque tenemos una mente secularizada. Pensamos como los paganos y hacemos conforme a eso. Hay poca pasión por entender los principios del Señor y aprender de ellos. Hay muchos recursos el día de hoy, hermanos, para que nos enseñen a criar a nuestros hijos, principios importantísimos, básicos, valiosísimos de cómo criar a nuestros hijos. Pero están abandonados. Pocos hermanos se están preparando para ser líderes, pocas hermanas se están preparando para ser esposas y madres. Y la cultura nos está ganando. El día de hoy no nos están encarcelando ni matando por nuestra fe, hermanos. La persecución ahorita todavía no se da de esa manera. Porque la guerra que se está librando ahorita es cultural, es ideológica. Hermanos, nos están ganando a nuestros hijos
culturalmente, ideológicamente. El mundo está adoctrinando a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y los padres están muy tranquilos, librando sus propias luchas de su matrimonio, cuando debieran de ser una unidad, una sola carne, trabajando para la gloria de Dios y para encaminar a sus hijos a Cristo. He puesto delante de vosotros dos caminos, la bendición y la maldición. Exactamente las palabras que dijo Josué un día: escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Primer punto de reflexión: hermano amado, hermana amada, ¿cómo está hoy tu relación con Dios? Tu consagración, tu entrega, tu vida de adoración al Señor, al Dios de los cielos, al Creador de todas las cosas, al alto y al sublime. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu entrega? ¿Cómo está tu vida de devoción a Él? ¿Cómo está? Porque estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón primeramente, en tu corazón. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Hermanos, ¿estamos viviendo conforme a eso? ¿O nuestro cristianismo se ha rebajado? También ya nos ganó la cultura ¿ya? Y las ideologías de que no te fanatices. Hay gente más consagrada. En esta semana que pasó pude ver gente más consagrada y más devota y más apasionada al fútbol que muchos cristianos a Cristo. Adorando a Messi como un Dios. Adorando a CR7 como un Dios. Muchos de ellos avergonzarían a muchos cristianos. Hermanos, no vamos a impactar esta sociedad si no estamos consagrados, si no vivimos una vida de adoración verdadera, genuina. La cultura y la ideología nos van a ganar. Nos van a ganar, nos están ganando, hermanos. Hemos cedido muchos lugares a esta sociedad. Lugares que le pertenecen al pueblo de Dios, lugares que le pertenecen a los hijos del pueblo de Dios. Pero los hemos cedido por nuestro poco fuego, por nuestro poco fervor, por nuestra poca consagración, porque nuestras prioridades son más seculares que espirituales, porque estamos afanados en las cosas de este mundo, en las cosas seculares, más que en el reino de los cielos. Y después la pregunta a decir cómo está tu consagración es: ¿cómo está tu matrimonio, hermano, hermana? ¿Qué tipo de esposo eres conforme a Dios? ¿Qué tipo de esposa eres? ¿Piadosa? ¿Estás edificando tu casa o con tus manos tu mal carácter, tu pecado lo estás destruyendo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están nuestros hijos, hermanos? ¿Los estamos ganando o solamente es cuestión de tiempo para que ellos se vayan al mundo? Solamente es cuestión de tiempo y
esperando una circunstancia para que ellos saquen lo que tienen en su corazón y se vayan tras sus dioses ajenos. Shema significa oye, escucha. Oye, Israel. Como diciendo, escucha, iglesia. Escucha, varón. Oye, mujer. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pon esto en tu corazón. No andes en tus propios caminos. No hagas conforme a tu propia opinión. Sé sabio y escucha al Señor. Sé obediente y anda en sus caminos. Porque no hay muchos dioses a los que puedas. Solamente hay un Dios vivo y verdadero. Oye, escucha. Toma hoy decisiones, hermana. Si ves que tu matrimonio se está yendo al voladero, toma hoy decisiones. Hermano, si ves que tus hijos se están extraviando por tu mal testimonio, por el mal testimonio de tu matrimonio, toma hoy decisiones, toma hoy acciones. Si has abandonado la crianza de tus hijos, toma hoy acciones. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Arrepiéntete de tu desobediencia. Vuélvete a Dios. Porque el Señor quiere ayudarnos. Porque el Señor es bueno. Porque el Señor quiere bendecirte a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está esperando que nos volvamos a Él, que le escuchemos, que le sigamos, que le obedezcamos. Para el Señor esto es muy serio, hermanos. Él no está jugando. Para Él el asunto de tu alma es muy serio. El asunto de tu matrimonio es muy serio. El asunto de tu familia y de tus hijos, para Él es muy serio. Y quiere que nos portemos así, serios, temerosos, tomando decisiones serias y firmes para corregir lo que está deficiente. Porque Él quiere y en su voluntad quiere que todas las familias sean benditas en su nombre. Y ese texto no estaba hablando propiamente de Abraham, apuntaba a Cristo. Porque en Cristo, solamente en Cristo pueden ser benditas todas las familias de la tierra. Padre, perdónanos. Porque así como hizo tu pueblo Israel, que se fue en pos de dioses ajenos para vivir de manera pagana, en muchas áreas de nuestra vida así hemos hecho también nosotros. No escudriñamos tu palabra.
No nos preocupa, no nos interesa conocer a profundidad tu palabra y tu voluntad para vivir conforme a eso. Es más fácil, más cómodo, más placentero vivir en una cultura pagana, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a dar gloria a tu nombre en nuestra vida personal, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra iglesia. Dar gloria a tu nombre, Señor. Tú lo mereces. El Dios grande, vivo, verdadero, todopoderoso se acercó a nuestras vidas. No podemos ser indiferentes a eso. No es cualquier cosa que tú nos hayas llamado, que tú hayas puesto tus ojos en nosotros, que nos hayas dado tu palabra. No es cualquier cosa, Señor. Ayúdanos a corresponderte. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, a ser obedientes, Señor. Da gracia a cada varón, Señor, a levantarse con celo, con fervor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a establecer las prioridades espirituales, Señor, y a caminar en esa dirección. Danos tu gracia, Señor, para darte gloria, para honrarte. Danos tu gracia, Señor. Lo pedimos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quisiera que termináramos con un canto, hermanos. Y la razón es que yo quisiera dar un tiempo, todavía un tiempecito más en este lugar para meditar. Para que el hecho de que ya terminó la reunión, ya saludamos, ya nos despedimos, ya agarramos el coche y nos vamos, no haga que lo que Dios nos está hablando se disipe. Concéntrate, vamos a ponernos en pie, por favor. Y tu mente ahorita, enfócala en Cristo. Olvídate de todos los que están a tu alrededor, olvídate de mí. Es un momento de hablar de manera personal con el Señor. Claramente lo dijo. Pon esto en tu corazón. Tú primero, pon esto en tu corazón. ¿Qué le vas a responder al Señor? ¿Qué le vas a responder al Señor?
todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda dar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Y estas cosas que yo te prescribo hoy, las pondrás sobre tu corazón. Hermanos, el primer mandamiento es el más importante. Es lo que establece una relación con Dios. Sumisión al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el pacto y esa es la manera en que Él establece su pacto con nosotros. Dios nos llama a una reconsagración, hermanos. Arreglemos nuestra relación con Él. Arreglemos nuestra devoción a Él.
porque es de ahí donde va a partir la fuerza, la alegría, la voluntad, el deseo ferviente de corregir todo lo demás. Es de ahí de donde va a volver a venir el amor para tu esposa, el amor para tu esposo, el amor para tus hijos. Es de ahí. El Espíritu Santo derrama en nuestro corazón el amor de Dios. Si en tu matrimonio estás que ya no puedes cómo hacer, si estás que ya no aguantas, no luches con tu esposa, no luches con tu esposo. Él no es tu enemigo. Tu enemigo eres tú mismo, tu corazón. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Y Él arregla todas las cosas. Una vez más, y con esto nos despedimos. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Yo quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Si hoy quieres tomar la determinación de ser fiel al Señor, en tu corazón, ahí tú con Él, comprométete
Pídeselo. Pero es necesario hacer compromisos con Él. Señor, quiero serte fiel. Señor, quiero serte fiel. Quiero andar en tus caminos. Quiero andar en tus preceptos. Quiero darte gloria con mi vida. Quiero darte gloria con mi matrimonio. Quiero darte gloria en mi paternidad. Quiero darte gloria, Señor. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a serte fiel. Dame tu gracia. Dame tu espíritu. Alumbra mi camino con tu palabra, Señor. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Ayúdame, Señor, a honrar tu nombre. A honrar tu nombre. Tú eres digno, Señor. Ayúdame a serte fiel. Tu palabra dice que tú pones así el querer como el hacer. Yo quiero serte fiel. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres el único digno. Tú eres el único digno. Tú eres Dios por sobre todas las cosas. Tú eres Rey soberano. Y en tu amor y tu fidelidad para con nosotros, nos hablas, nos instruyes, nos exhortas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, a quien has enviado y nos has dado como ayudador en este camino para darte gloria. Danos tu gracia y la fuerza, Señor. Queremos honrarte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.